Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una jornada más de sanidad vegetal de Asplant. Agradeceros la presencia. Veo muchos amigos aquí en lo que es entre los asistentes, otros que sois conocidos y otros que a partir de ahora ya sois parte de la familia. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Consellería de Agricultura el hacernos posible seguir con las jornadas de sanidad vegetal. Y lo dicho, yo no soy el protagonista de esto, los protagonistas son los ponentes, con lo cual, pues nada, vamos a ir dando paso a los ponentes. Hoy tenemos doble turno, igual que pasado mañana. Empezaremos con Bioline. Hablará Pablo Martínez sobre herramientas de control biológico en planta ornamental. Tendremos sobre unos 45 minutos, más o menos, y luego pues sobre 15 minutillos de lo que vendría a ser de preguntas, dudas y demás. Por favor, participad, porque si no, esto no tiene tampoco sentido, si os quedáis con la duda, ¿de acuerdo? Después, a las 5, hablará José Luis Sánchez de InnovaBio y ahí nos hablará de utilización de bioestimulantes en vivero. Yo, en principio, ya os digo, hasta aquí lo que puedo aportar yo, porque quien tiene que aportar ahora son los ponentes que son los que hemos venido a ver. Pues nada, preséntate tú mismo, que es más natural que si te presento yo, que queda muy artificial. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy asesor técnico comercial de InnovaBio, de Timac Agro. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Asplant y a Ana Olmeda por la invitación a estas jornadas, donde siempre se pueden compartir las experiencias y aprender cosas nuevas, ¿no? En la ponencia de hoy voy a hablar sobre dos bioestimulantes que tenemos en nuestro portfolio. Es el Nemeris como inductor antioxidante y el Perselis como biofortificante. Comentaros previamente que InnovaBio nace en 2021 con el afán de ser la primera gama de agricultura ecológica, de productos ecológicos destinados a la agricultura ecológica, y los cuales, con los cambios recientes y continuos de las diferentes normativas para ajustarse en cuanto al tema fitosanitario y de abonos, pues es una visión de futuro que Timac Agro, InnovaBio, haya creado esta gama para poder, en el momento en que se precise una agricultura más sostenible, pues hacer frente a ello, ¿no? En nuestro portfolio tenemos 27 productos. Tenemos desde abonos líquidos y sólidos, bioestimulantes, que son los que voy a hablar ahora, Nemeris Perselis. Tenemos biológicos en base de tricodermas y bacterias, materias orgánicas e hidrosolubles. Comentaros también que todos estos productos son aptos para agricultura ecológica, pero sí es cierto que entre el 60-70% del posicionamiento del producto y el asesoramiento que llevamos es para la agricultura convencional. Ahora sí voy a entrar en detalle con Nemeris. Vamos a empezar con Nemeris, que es nuestro inductor antioxidante que ejerce una acción preventiva y curativa frente al estrés oxidativo. Y todo ello lo hace mediante la activación defensiva de la planta, del sistema defensivo de la planta. Actúa mediante 3 mecanismos. Actúa de escudo antioxidante frente a agresiones externas, retardador de la senescencia celular y crea una sinergia entre el microorganismo y la planta. ¿Qué es el estrés oxidativo? Bueno, el estrés oxidativo es cualquier daño celular por oxidación causado normalmente por un agente externo, por ejemplo, el clima, ya sea por un estrés hídrico, por falta de agua, por exceso de agua, un estrés térmico, alta temperatura, baja temperatura, heladas, estrés salino, nutricional, patógenos, enfermedades. Es decir, cualquier causa que dañe las células por oxidación es cualquier agente externo que daña la célula por oxidación. Y estas oxidaciones normalmente suelen ser producidas por la síntesis descompensada de los radicales libres de oxígeno, que son muy reactivos, a su vez se convierten en peróxidos y superóxidos,
con lo cual son altamente nocivos para las células. El primer método de acción es el escudo antioxidante contra las agresiones externas, con lo cual el complejo, la especificidad del Nemeris, lo que hace es ejercer una señal localizada, se difunde sistémicamente por sistema radicular y también por vía foliar. Esto lo que produce el complejo es que genera nuevos antioxidantes y con lo cual tenemos células protegidas, tenemos recuperación de tejidos más protegidas. Aquí vemos un ensayo de lechuga en el cual se hizo una aplicación foliar y radicular y se hizo un muestreo a los 30 días del posttratamiento. Aquí lo que la gráfica nos quiere decir es que respecto al testigo, a los 30 días del muestreo, vía foliar, el incremento de antioxidantes había aumentado por 3. Habíamos pasado de un 100% a un 180%. Habíamos aumentado lo que es el incremento de antioxidantes vía foliar. Y vía radicular habíamos aumentado un 200%, es decir, habíamos multiplicado por 3 tanto vía foliar como radicular el incremento de antioxidantes. Con lo cual, esto nos dice también de la persistencia y el efecto sistémico que tiene el producto. Segundo punto era precursor de fitohormonas. Aquí tenemos que tener en cuenta, no estamos aplicando hormonas directamente con nuestra especificidad, sino estamos motivando, promoviendo la síntesis de fitohormonas, que son las responsables de la multiplicación celular de los meristemos. Con lo cual generamos nuevos tejidos, que es lo que nos interesa. En cuanto a niveles hormonales, en otro ensayo de lechuga también tomamos unas muestras 30 días después de la aplicación y aquí tenemos estos 3 tipos de hormonas que participan en este complejo, de manera que el ácido abscísico, altos niveles de ácido abscísico, promueven la senescencia y cierre de estomas en la acumulación de la raíz, con lo cual aquí vemos que en el gráfico vemos que al utilizar el complejo Nemeris, respecto al control, bajamos en un 63% el ácido abscísico. En cuanto al salicílico, los altos niveles de salicílico nos indican mayor vitalidad y mayor respuesta antiestrés en la planta. Y en el gráfico podemos ver que utilizando Nemeris se aumentó en un 17% los niveles de salicílico. Y en cuanto al jasmonato, ocurre lo mismo que con el ácido abscísico. Niveles altos indicarían una inhibición del crecimiento y la estimulación de la senescencia, con lo cual en el gráfico vemos que se ha disminuido un 27% el jasmonato. De manera que a nivel hormonal estamos consiguiendo muy buenos resultados. Y el tercer punto, mecanismo de acción, es sinergia microorganismo-planta. Este punto sobre todo hace mención a la utilización del producto vía radicular, dado que las moléculas polihidroxiladas favorecen la oxidación radicular de los metabolistas, con lo cual se despierta un efecto simbiótico entre los microorganismos y la planta. Así que tenemos plantas, la sinergia refuerza el sistema radicular, estimulamos la planta, tenemos la competencia especial porque los metabolitos colonizan muy rápidamente el sistema radicular y aumenta la eficiencia de los nutrientes. En definitiva, ¿qué beneficios tenemos al utilizar Nemeris? Tenemos plantas más resistentes, retrasamos la senescencia, plantas estimuladas, dado que se activa el metabolismo vegetal, reforzamos el sistema radicular y todo ello va con un incremento de la productividad de nuestro cultivo. Deciros que se puede aplicar tanto vía foliar como radicular y las dosis genéricas pues, pueden ir en vía foliar entre 2-3 litros por 1000 y radicular pues 3-5 litros a modo radicular por hectárea. Dentro de la gama de Nemeris, que ya hemos dicho que es el complejo
que es inhibitor antioxidante, precursor de fitoromonas y sinergia microorganismo-planta, hemos sacado 3 productos nuevos: el Nemeris Terra, que es con efecto nematicida, el Nemeris Aero con efecto biofungicida, y el Nemeris Filo con efecto insecticida. Todos ellos comparten la especificidad del Nemeris, pero aparte, el Nemeris Terra, que en concreto para los nematodos, lleva en su complejo aminoácidos y extracto de algas. El Nemeris Aero lleva en su composición cobre y zinc, con lo cual ejerce un efecto biofungicida, y el Nemeris Filo lleva en su composición manganeso y zinc para reforzar la pared celular y ejerce un efecto insecticida. Tanto el Nemeris Filo como el Nemeris Aero como el Nemeris Terra son metabolitos de microorganismos que actúan sobre todo a nivel de la quitina. La quitina es un biopolímero el cual influye en la pared celular de los hongos, insectos y nematodos. ¿Qué compuestos lleva el Nemeris? Como bien hemos comentado, depende del compuesto químico que lleve, pues ejercerá un tipo de acción u otro, ya sea biofungicida, insecticida o nematicida. Y normalmente se basa en la inhibición de la enzima quitina de acetilasa. Esto es un ensayo de un compañero de la zona del sur, en el cual queríamos comparar el efecto del Nemeris Filo y del Nemeris Aero a una dosis de 5 litros por 1000 en comparación con un producto de la competencia, Agrobiology. Aquí lo que sí que observamos es que en cuanto a efectividad de TRIPS y efectividad de Roya, nuestro producto es igual de competente que Agrobiology, pero lo que sí que vemos es ese plus de estimulación. En la imagen derecha, de la parte derecha, con fecha 17 de mayo, vemos que la planta está mucho más estimulada y con mucho más crecimiento que la parte izquierda, con lo cual tenemos la misma efectividad en cuanto a TRIPS y Roya y mayor bioestimulación. Aquí hemos utilizado el Nemeris Filo. Voy a poner el vídeo, no sé si se escuchará, espero que sí. Es una plantación de olivo apicual que se hizo en marzo y se utilizaron desde la plantación el Nemeris Filo, 5 litros por hectárea. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero del sur. ¿Se escucha el vídeo? No se escucha, ¿eh? ¿No se escucha? No. Vale. Bueno, principalmente aquí lo que nos cuenta nuestro compañero es una plantación de picual que se hizo en el mes de marzo, con lo cual se inició el tratamiento con Nemeris Filo. Y hay que tener en cuenta, esto sí que era una plantación ecológica, y hay que tener en cuenta el efecto bioestimulante, el efecto acaricida, que metidos ya el verano, los azufres suelen dar algún tipo de problema con las altas temperaturas, con lo cual aquí lo que nos dice nuestro compañero es el efecto bioestimulante y el crecimiento que ha hecho la planta con apenas un mes. Esto es, con un mes hemos conseguido el crecimiento que figura en el vídeo. Incluso esta última planta vemos que se ha tenido que bajar el protector porque no salía apenas del protector, con lo cual ahí podemos ver el efecto bioestimulante que tiene el Nemeris Filo. Aquí tenemos un ensayo de pimiento también. Tenía una gran afección de oídio, con lo cual pasamos a hacer un tratamiento de 5 litros por hectárea de Nemeris Aero. Entonces, gracias al cobre y al zinc, pues reforzamos la pared celular y ejercemos un efecto antifúngico. Principalmente está destinado a oidio. El Nemeris Filo, insecticida que hace araña de roja, trips sin cochinilla, y este que es el Nemeris Aero va indicado principalmente para oidio. Aquí también tenemos la fotografía de la izquierda es antes del tratamiento, donde vemos que el oídio está bastante activo. Y en la foto de la derecha
tenemos el tratamiento con 5 litros por hectárea de Nemeris Aero, con lo cual conseguimos erradicar y parar el oído, ¿no? En este caso. Vale. Esto es un ensayo que se hizo en Chilches, en Castellón, se hizo con melón, y aquí el productor me comentó que la campaña anterior había tenido algún foco localizado de nemátodos en su parcela, con lo cual se revisó el sistema radicular, no se vieron en principio agallas, pero el producto se utilizó de forma preventiva. Se utilizaron 5 litros por hectárea, de manera que el Nemeris terra ejerce un efecto nematostático y una gran bioestimulación. Con lo cual, si vemos las fotografías siguientes, el tratamiento se hizo el 10 de junio, la planta estaba así. 7 días después, ya se ve, una semana después, ya se ve esa bioestimulación que ejerce el producto, pero 17 días después del tratamiento vemos que la planta ya, las calles ya han sido totalmente negadas de la planta, con lo cual tenemos un efecto de bioestimulación bastante importante en este punto. Ya vuelvo a repetir que no se vieron nemátodos en raíz, lo único que se utilizó de forma preventiva. Esto es otro ensayo de un compañero de la zona de Extremadura, en el cual se quería evaluar la acción nematicida del Nemeris terra frente a otras soluciones existentes en el mercado. Con lo cual, la estrategia del productor era la siguiente: utilizar de Bayer Velum más Bioactive Prime, Velum más 3 litros de Nemeris terra y un segundo pase de 4 litros de Nemeris terra. Y la tercera hipótesis eran 5 litros de Nemeris terra y una repetición de 5 litros de Nemeris terra. Con esto hemos conseguido mayor producción y más sanidad. Y si vemos los resultados de la estrategia, vemos que con Bayer Velum más Bioactive Prime se consiguen 103.500 kilos por hectárea de tomate de industria. Con la estrategia Velum más 7 litros de Nemeris terra, 3 más 4, conseguimos 141.300 kilos por hectárea. Y la aplicación sola del Nemeris terra en 2 aplicaciones de 5 litros, nos vamos a 127.500 kilos por hectárea. Con lo cual, aquí podemos ver que estos abonos son tanto el filo como el terra como el aero, son abonos CE sin registro, no son fitosanitarios, son abonos CE sin registro. De manera que lo que vemos que si hacemos una estrategia mixta mezclándolo con un producto fitosanitario, todavía aumentamos la acción de nuestro producto. Con lo cual ahí vemos que la estrategia más viable sería la de utilizar Velum más el Nemeris terra, porque obtenemos mayor producción. Y si nos vamos a ingresos totales, pues lo mismo. Con el que más ingresos totales obtenemos es con la estrategia mixta, utilizando el Velum más nuestro producto Nemeris terra. Con ello potenciamos más el efecto inductor antioxidante y efecto nematostático en la parcela. Aquí tenemos otro ensayo de Nemeris terra, esto es en pepino. Aquí vemos el 4 de julio es cuando se hizo el tratamiento, el 12 de julio se hizo una exploración de raíces, y aquí ya vemos el efecto nematostático del producto, que ejerce el producto sobre el nemátodo, en este caso del género Meloidogene, y lo que sí que vemos es que se están generando nuevas raíces, nuevos tejidos. El 22 de agosto se hizo otro muestreo, conseguimos ver que todavía siguen apareciendo nuevas raíces. El ensayo este, que no lo he comentado, se hizo en una parcela que sabíamos que había una alta infestación de nematodos para ver hasta dónde podía llegar nuestro producto. Con lo cual se hicieron 2 estrategias. Una estrategia que iba en base a nematolina antes de la plantación, Velum en el día del trasplante, Bioact Prime cada 3 días después del Velum y Nemagold
cada 3 días en alternancia con Bioact Prime. Aquí lo conseguimos, lo que hemos visto es que la estrategia que lleva estos 4 productos respecto a la estrategia con Nemeris Terra, con nuestro producto Nemeris Terra, solo con nuestro producto hemos conseguido el mismo resultado que utilizando los otros 4 productos. También comentaros que en este caso, por la alta infestación que había de nemátodos, ninguna de las estrategias es económicamente viable porque se perdía mucho había una gran pérdida de producción. Con lo cual, aquí el único resultado o la única solución que vemos es que el cliente, el productor, plante nitropónico, porque sería inviable seguir cultivando en este suelo, ¿no? Vamos a pasar ahora con el Perselis. El Perselis es nuestro biofortificante. ¿Cómo actúa el Perselis? Pues es un activador de las vías metabólicas y incrementa la biodisponibilidad de elementos esenciales de las plantas, la resistencia y la calidad. Al igual que con Nemeris, tenemos 3 mecanismos de acción: activar la fotosíntesis, estimular el metabolismo y biofortificación. Aquí la especificidad del Perselis es como si dijéramos que el producto, la especificidad, crea una señal en la planta y la planta sobre esa señal crea una respuesta. Es decir, activa la transcripción del ADN para lograr una expresión diferencial de los genes encargados de las rutas metabólicas. En esta primera diapositiva se mide la actividad fotosintética relativa y aquí lo que vemos respecto al control es que utilizando el complejo Perselis se va aumentada la intensidad lumínica. Lo que quiere decir es que ha aumentado mayor número de genes en la transcripción del ADN. Contenido de la clorofila, el contenido SPAD, vemos también que utilizando el complejo Perselis aumentamos en un 42% el índice SPAD. Y por último también la intensidad clorofílica. Utilizando el Perselis también vemos incrementado en un 17% la cantidad de cloroplastos, con lo cual disponemos de más energía y mayor generación de fotosintático. El segundo método de acción es estimular el metabolismo. Con esto activamos el metabolismo global, sobre todo de los genes específicos implicados en la absorción y selección de nitrógeno y azufre, con lo cual tenemos mayor eficiencia del uso del nitrógeno y azufre, aumentamos la síntesis de proteínas, incrementamos la materia seca y mayor crecimiento y producción. Y el tercer punto es la biofortificación. Optimizamos la densidad nutricional y la resistencia mecánica. Aquí lo que vemos es que en cada función metabólica o sea, cada micro o macro se ve intervenido en diferentes procesos metabólicos, con lo cual se incrementa la biodisponibilidad y la asimilación de macro y micronutrientes, aumentando la producción y la calidad nutricional. Es decir, en la pared celular interviene el boro, el calcio y el sílice, pues lo que hacemos es incrementar la biodisponibilidad de estos nutrientes, según en cada proceso metabólico. Lo mismo en la membrana, la fotosíntesis, en la estructura del ADN. Además, ¿por qué tiene ese efecto biofortificante, esa resistencia mecánica? Es debido a la acumulación, la producción y acumulación de calosa. La calosa es un polisacárido de origen vegetal que se produce en la pared celular y hemos visto que utilizando el complejo Perselis se multiplica por 85 el contenido de calosa, con lo cual tenemos un mayor depósito de este polisacárido y por tanto incrementamos la resistencia mecánica y mejoramos la recuperación antiestrés. En la tabla de la izquierda vemos también los elementos que intervienen en el metabolismo, los micros y los macros, y
utilizando Perselis, ese incremento, ¿no? Al utilizar el producto, ese incremento de los micros y los macros. Esa mayor biodisponibilidad de los nutrientes. Definitiva, con Perselis obtenemos incrementos productivos y de calidad, mejores valores nutricionales, más resistencia mecánica, mayor vida post cosecha y efecto antiestrés. Dentro de la gama Perselis tenemos también tres variantes. Tenemos el Perselis LQ1, que es para el desarrollo vegetativo, que es respecto al punto de vista de viverista, este es el que más os puede resultar atractivo y de más utilidad. El Perselis LQ2 para la fructificación y el Perselis LQ3 para la maduración y la terminación del fruto. Perselis LQ1 lleva un 5% de aminoácidos libres, nitrógeno, hierro, manganeso y zinc. Entonces, normalmente se suele utilizar para etapas donde se exige un alto requerimiento energético, para desarrollo vegetativo y para situaciones de estrés. La dosis media está entre 2 y 5 litros por hectárea foliar o radicular. Con ello favorecemos el desarrollo vegetativo, incrementamos el calibre del fruto, optimizamos la producción, rendimiento y recuperación en situaciones de estrés abiótico. Fijaros en esta fotografía tomada en Cartagena, Murcia, en la huerta de Cartagena, y tenemos una plantación que está totalmente afectada por oidio. Esto es antes del tratamiento y aquí incluso el productor se planteaba arrancar el cultivo, voltearlo, pero después de utilizar el Perselis y el Nemeris, el Perselis LQ1 más Nemeris a 3 litros por hectárea vía foliar, 10 días después del tratamiento obtenemos este cambio. Es decir, por un lado tuvimos ese inductor antioxidante, el Nemeris como inductor antioxidante que ejerció de forma curativa a esa afección que había provocado, esa agresión externa que había provocado el oidio, y con el Perselis, para evitar situaciones de estrés y activando el metabolismo, conseguimos que la planta volviera a estar verde, a rebrotar y a tener fuerza. Otro ensayo que gastamos con el Perselis LQ1, en la parte izquierda tenemos el testigo y en la derecha el Perselis LQ1, con lo cual se utilizó, en este caso, la dosis fue de 1,5 litros por hectárea y vemos mayor desarrollo aéreo y mayor desarrollo radicular, con lo cual aumentamos la densidad nutricional, mayor potencial productivo, aumento de la resistencia frente al estrés y mejor resistencia mecánica. El control era con un realizante desconocido, que no sabemos cuál era, pero el Perselis LQ1, 1,5 litros por hectárea. En este caso tenemos Enegin. También en este caso lo que gastamos en el brócoli es utilizamos 2 litros por hectárea vía radicular. 2 litros por hectárea vía radicular y nada más tenemos que ver pues la diferencia en cuanto al desarrollo vegetativo que tiene la planta. Lo mismo pasa aquí en la patata, en el campo de Cartagena. Aquí, en este caso, utilizamos 2 litros por hectárea de Perselis LQ1 a final de enero y 15 días después utilizamos 2 litros de Nemeris, de inductor antioxidante. Esto era una afección por estrés por heladas y viento, con lo cual, mirando la fotografía, podemos obtener ya nuestras propias conclusiones. Son productos pues, que ejercen una buena acción bioestimulante y recuperación antiestrés. Aquí lo que quiero mostraros es que en la fotografía de arriba tenemos la foto de arriba es sin tratar, no se realizó ningún tratamiento. Esto fue en septiembre del año pasado, me parece que fue. La planta había sufrido bastante durante todo el año, no había apenas había sacado brotaciones o no había sacado ninguna brotación
y utilizando el Perselis LQ1 más Nemeris a 1,5 centímetros cúbicos por litro vía foliar, fijaros en la fotografía de debajo qué movidas tiene lo que es la planta, ¿no? Ahí vemos una vez más el efecto bioestimulante que tienen estos dos productos. En cuanto al tema de Perselis LQ2 de fructificación, lleva la misma especificidad que Perselis, pero además lleva un 7% de boro, 0,5 de hierro, magnesio y molibdeno. Esto se utiliza sobre todo en etapas de cuajado y fructificación, a una dosis de 2-4 litros por hectárea vía foliar o radicular, con lo cual favorecemos el cuajado, fructificación, corrige situaciones carenciales y mejora la calidad del fruto. Esto también fue, el tratamiento se hizo en abril, las parras apenas habían brotado, y después de utilizar el Perselis LQ2 más Nemeris a 1,5 centímetros cúbicos por litro vía foliar, vemos ese cambio, ese color de la planta, esa aparición de los racimos que en la primera fotografía no observamos, con lo cual es un producto que para la amarre y cuajado de frutos va genial. El Perselis LQ3 para la maduración y terminación. Este lleva 4,5% de aminoácidos libres, es un 2,6, 1,2 y 9, y por en cloro. Esto se utiliza para etapas de maduración y terminación, como bien he dicho, a una dosis de 2-5 litros, ya sea vía foliar o radicular. Con ello aumentamos la precocidad, mejoramos la calidad y uniformidad del fruto y potenciamos la acumulación de grados. Y también, bueno, es apto para todos los cultivos, especialmente indicado en hortícolas de fruto, tubérculo y cultivos leñosos. Aquí tenemos otro ensayo de Gregorio Gómez, nuestro director, cuando era técnico de grandes fincas. Y bueno, esto se hizo en la zona de Almansa, Albacete, y es uva para vinificación. Y se hicieron 2 pases de 1,5 litros por hectárea, con el objetivo de aumentar grados Brix, aumento de peso de los granos y peso de racimo, y aumentar los kilogramos por hectárea. ¿Vale? Aquí vemos que utilizando el producto respecto al control, había una densidad de 2.800 cepas por espaldera, aumentamos los kilogramos, aumentamos la producción, el peso de racimo también lo aumentamos. En definitiva, aumentamos todo y bajamos la acidez total tartárica. Como conclusión, aumentamos 7,4% de la producción, un incremento de 12,4% del incremento del grado, 10,9% el incremento del peso del racimo, casi un 19% los kilogramos por hectárea, y en un 17,9% se ve reducida la acidez tartárica. Y bueno, esto es en principio todo lo que os quería contar. Muchas gracias por la atención y si tenéis alguna duda estaré encantado de resolverla. Bueno, pues gracias, José. Si quieres dejar de compartir la pantalla y así no te... Perfecto, vale, pues. Bueno, pues gracias. A mí me surgen, como la mayoría de los ensayos los tenéis ahora con la cuestión de hortícolas, más que de ornamentales, pues claro, yo voy a mi huerto, ¿vale? Sí. Entonces, no voy a... Pero antes de abrir mucho fuego, por repasar un poquito y para que me hagas un breve repaso, vemos que tenemos principalmente dos modos de actuación. Uno primero para evitar los estreses oxidativos y que nos pueden ayudar como incluso como reacción al actuar como precursor de fitohormonas, nos van a ayudar a frenar incluso tema de alguna enfermedad y demás. No me he visto que, bueno, para el tema de nemátodos, que es una cuestión bastante problemática en zonas donde tenemos agua con nemátodos, porque, bueno, tú lo sabes perfectamente que nosotros cultivamos un poquito en lo que es en... Y creo que estás compartiendo pantalla, porque estoy viendo subir y bajar el volumen. Escucha, lo que es el tema de nemátodos, pues bueno, donde los tenemos en agua puede ser un problema bastante serio, ¿vale? Si no somos capaces de filtrarlo bien y tal. Entonces veo que ahí tenemos aplicación.
¿vale? Veo bastante aplicación, igual con lo de activar el metabolismo. Y después en lo que era en el tema del activador de fotosíntesis, pues va una biofructificación, que es a lo que normalmente estamos intentando ir frente a estreses abióticos o bióticos, dependiendo de la parte del año. Hemos visto frente a altas temperaturas, cosa que cada vez nos preocupa más, ¿no? Porque Sí. tenemos un aumento de temperaturas y de radiación. Pero, ¿y de heladas? Ahí ya te pregunto yo, ¿y de heladas habéis comprobado algo? Entendemos que a mayor actividad de clorofila, menor problema con las heladas. Sí, de heladas, de hecho, bueno, la helada lo que produce es un estrés oxidativo en la planta, utilizando el Nemeris con el inductor antioxidante y precursor de fitohormonas, nos anticipamos, ejercemos una acción preventiva y curativa frente a ese estrés. Entonces, bueno, en la última diapositiva que figuraba con el tema de la patata, hemos visto que estaba terriblemente afectado por el tema del hadash y viento, y con el Perselis lo que hacemos es, con Perselis y Nemeris, lo que hacemos es recuperar tejidos, generar nuevos tejidos, y el Perselis, al activar el metabolismo, lo que hace es inducir a que con más vigor brote la planta y se recupere antes, ¿no? Tú piensas que nosotros estamos pensando ahora en Nerium, en lavandas, salvias, estamos pensando en eso y algún frutal, ¿eh? Bueno, Sí. por mi parte, bien, lo que quiero es abrir el turno de preguntas. Si queréis ir... Sí, en el chat tenemos preguntas. Vale, mira, nos preguntan sobre Gregorio, nos pregunta sobre la compatibilidad de la nueva gama de Nemeris y Perselis con insecticidas y fungicidas. Eso es lo primero, ¿vale? ¿Qué compatibilidad tienen, si interactúan entre ellos o no, si hay algún... Contanos un poco al respecto y luego nos habla de vida útil de las plantas. Eso matízamelo un poco, Gregorio, mientras nos explica José al respecto de la compatibilidad. Sí, a ver, estos productos en principio son 100% compatibles con los productos fitosanitarios. De hecho, es mejor mezclarlos. Es mejor mezclarlos porque potencias todavía la acción del fitosanitario. Es decir, en vez de irte a una dosis, si fuera solo para agricultura ecológica, en vez de irte a una dosis más alta, si tú lo mezclas con un producto fitosanitario en convencional, puedes irte a dosis más bajas de nuestro producto y matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Que se dice, pues tenés el efecto del fitosanitario por un lado y el efecto bioestimulante que ejerce y de recuperación, de efecto curativo y preventivo que ofrece nuestro producto, ¿no? Entonces, de hecho, sí que son totalmente compatibles con los productos fitosanitarios y, de hecho, es recomendable mezclarlos. Es recomendable. Ok. ¿Más preguntas? Podéis enviarlo... A ver, mira, ya llegó la pregunta. Es decir, ¿se podría mezclar con abamectina, por ejemplo, sin ningún problema? Sí, Vamos, directo, directo, directo. sí, ¿Sí? sí, Vale. sí que se puede. ¿Alguna otra pregunta? Por chat o podéis entrar en audio, ¿eh? Ningún problema. Vamos bien de tiempo. Damos un par de minutos. De hecho, en una de las diapositivas que habíamos Sí. mostrado en uno de los ensayos, en este caso era con el Nemeris Terra, vemos que la acción mixta, o sea, la estrategia mixta entre el Nemeris Terra y, en este caso, la estrategia planteada por el agricultor con el tema de los nematodos, vemos que la más efectiva es la mixta. Por un lado, utilizando solo una Medisterra, sí que conseguimos aumentar esa productividad y conseguir ese efecto nematostático, parar de por sí la afección del avance de los nemátodos, pero conseguimos mayor producción con la mixta, utilizando un tratamiento fitosanitario mezclado con el Nemeristerra. Nemeristerra, una dosis de 3 litros por hectárea, es también muy buen enraizante, con lo cual funciona estupendamente desde ese punto de vista. Muy amablemente, Ana nos recuerda que el uso de abamectina solamente está autorizado bajo plástico, ¿de acuerdo? Por favor, Sí, tened en sí, cuenta que... eso sí, a ver, la respuesta era sí, sí se puede mezclar. Sí, Luego tenemos que sí, ver si está pero autorizado.
Si no está Por autorizado, favor, exacto, vamos a utilizar las cosas conforme exacto, etiquetado, por favor. eso Vale, es. mira, más preguntas. ¿Tiene mejores resultados? Andrés nos pregunta sobre si tiene mejores resultados como preventivo que curativo, porque con un fuerte ataque fúngico, ¿cómo actúa? Yo ahí me acuerdo de la diapositiva que has puesto del oidio. Mm. Sí, a ver, en principio, por toda la especificidad que lleva, es preventivo y curativo. Está claro, en la diapositiva que he puesto del oidio y del calabacín, eh, la afección ya estaba, con lo cual, Mm. utilizando solo ese producto a una dosis alta, que son 5 litros por hectárea, sí que hemos conseguido erradicar esa afección, ¿no? Si lo hiciéramos, el Nemeris filo y el aero son vía foliar, ¿no? Son de contacto. De manera que también, bueno, es preventivo y curativo, las dos cosas. Como estás Sí, compartiendo pantalla, se está viendo tu chat. sí, sí. Comento. Bueno, Jordi nos pregunta, exacto, ponte tú y ya está, perfecto. Jordi nos pregunta que cada cuánto tiempo para la acción preventiva en la aplicación por fertirrigación. Es decir, qué frecuencia debemos tener para que por fertirrigación podamos tener acción preventiva. Pero, Entiendo tanto que en uno como en el otro, ¿eh? ¿con qué producto me estaba preguntando? Eh, Jordi, con entiendo que se refiere a los dos que me preguntaría por por los dos productos. Para lo que es para, si lo aplicáramos por fertirrigación, porque has dicho que Mm. podíamos aplicar por fertirrigación también, entiendo que el primero. eh, Fertilización se puede aplicar el Nemeris y el Perselis, tanto vía foliar como radicular. Nemeris filo y Nemeris aero solo vía foliar y Nemeris terra también lo podemos aplicar radicular. vale. Y entonces, el tema es qué necesidad Cada para 15, cada poder 15 inducir 20 en la días, planta. Sí, sí, sí. perdona, José, te digo. Para poder inducir en la planta, entonces, esa reacción o esa preparación frente a ese estrés, cada cuánto tiempo debemos estar dándole un pase con el riego. Depende del tipo, a ver, depende de, a ver, hemos visto en una diapositiva que el producto tiene efecto persistente. Es decir, los análisis en el ensayo de la lechuga que habíamos visto se midieron Ujú, 30 días después de la aplicación y vemos que todavía habían aumentado esos incrementos de antioxidantes, con lo cual es un ujú. producto que es persistente y sistémico. Pues no sé, cada 15 20 días se podía hacer una repetición según cómo veamos el cultivo. Si es necesario, se hace. Si no, pues podemos irnos a, a 30 días de repetición. Claro, recordemos que lo de los calendarios de actuación es algo que es muy de hace años y que tenemos que ir a adelantarnos. Por eso la pregunta viene por ahí, por lo de no puedo tratar cada 15 días, pero claro, quiero saber si tengo un problema, pues cómo puedo intentar Siempre, prevenirlo, siempre que pero tengamos, siempre que sepamos que en vista a una semana, por ejemplo, van a venir periodos de 45 grados, por ejemplo, ¿no? Altas ujú, temperaturas. Queremos evitar ese estrés oxidativo, ¿no? Pues una semana antes o 15 días antes podemos hacer el tratamiento y estaríamos totalmente cubiertos. Y vale, luego, sí, posteriormente, al ser un producto que es persistente, pues se puede repetir pues, a los 15 30 días, dependiendo conforme veamos. ok, ujú, queda claro. Mira, Gregorio nos matiza que lo que estaba preguntando era si aumentaríamos la vida útil de ornamentales. Claro, ten en cuenta que nosotros la idea que tenemos ahora en mente es si podemos fortificar la planta para poder a lo mejor enviarla de viaje o por si por lo que fuera se para la campaña, se nos para la venta, si podemos aguantarla de alguna manera. Claro, está claro que sin duda, cuando está la floración lanzada, si le damos un fortificante, pues está claro que no, pero en planta a lo mejor de hoja o planta verde, pues sí que esto nos va a aguantar más la vida Sí, útil o nos va a mantener más la flor en alto cuando le inducimos ese antiestrés oxidativo y le aumentamos la actividad fotosintética. O sea, sí, desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista a nivel de planta como a nivel de fruta, sí que se han hecho ensayos y sí que a evitar la senescencia celular, la muerte celular, retarda la senescencia, con lo cual tenemos plantas
con más vigorosidad, y tenemos plantas que en cualquier viaje que, como habéis comentado, exportar planta puede ejercer una función biofortificante, con lo cual sí que tendríamos más vida útil tanto de planta como en fruto, ¿no? En fruto sí que tenemos algún ensayo hecho con pera ercolina, en la cual sí que se ve que tenemos más vida post cosecha en lo que es cuando se mete la fruta en frío. Con lo cual, esto trasladado a la planta por el tema del retardo de la senescencia celular, también se vería beneficiado este punto. Pues tendremos que probar el tema de la resistencia frente a botrytis en transporte por carretera a larga distancia, ¿eh? Sí, Eso como, ahí lo dejo, ¿no? Mira, David, que además David Erego aprovecha para saludarte, dice, ¿se podría utilizar como preventivo para problemas radiculares relacionados con hongos? el Nemeris aero. Entiendo. El Nemeris aero solo se puede utilizar vía foliar, no radicular. No, pues, perdón, Alterra. ¿Podríamos utilizarlo para prevenir el tema de ataque de hongos? Entiendo que sí, con lo que nos has dicho. Sí, a ver, el complejo, el Nemeris terra es un nematicida. Es para el tema de nematodos, no tiene nada que ver con el tema de los hongos, pero sí que cualquier agente externo, en este caso un hongo, que pueda afectar al cultivo, pues utilizando el Nemeris sí que sería menos, tendríamos menos afección, pero deberíamos combinarlo con un fungicida, porque el Nemeris terra no ejerce una acción fungicida. Ok. Ten en cuenta que nosotros estamos utilizando Mejoraríamos el eso. sistema radicular, la sudoración de nódulos, pero todo esto habría que mezclarlo con un producto que sea fungicida vía radicular. Sí, teniendo en cuenta, tenemos que tener en cuenta que nosotros cultivamos principalmente en contenedor, aunque nos queda algo de cultivo todavía en suelo, pero principalmente es en contenedor. Entonces, claro, los sustratos tienen su Sí, a ver, capacidad limitada de retención. sí, a ver, lo que estoy intentando, bueno, en este caso tenemos otros productos. Ujú. En esta charla, pues estamos hablando de estos productos, pero bueno, sí que tenemos un producto que es el Qatar, que es a base de tricodermas. Somos tricodermas seleccionadas, las cuales una trabaja a baja temperatura y otra a alta temperatura, trabajan Ujú. por competencia especial, y lo que hacen es efecto DAR, defensa, ataque y refuerzo. Con lo cual, Vale. este catar, estas tricodermas sí que están indicadas para el tema de hongos, ya sea Phytophthora, ya sea Fusarium, ya sea Pythium para pimiento, ya sea Sclerotinia para la lechuga. Es Ujú. decir, tenemos otras soluciones, pero como estábamos hablando del tema Sí, del sí, Nemeris, pues la respuesta sería esa, ¿no? Si está queremos más que... más si queremos más remediar pues un ataque de fitóptora, ya sea en campo como en maceta, pues nos iríamos ya a temas de catar con las tricodermas. Ujú. No, no, está claro, está más que claro. Además, la tricoderma es el hongo que es como el perro del hortelano, que ni come ni Claro, comer es lo que te deja. decía, con el Nemeris terra sí que vamos a conseguir mejorar el desarrollo radicular, exudación de radicular, eh, Ujú. formación de nuevos tejidos, pero no ejerce un efecto fungicida. No ejerce Vale. un efecto fungicida, con lo cual, en ese caso, o utilizamos catar, que son las tricodermas, que sí que ejercería ese efecto, o si no, mezclamos el Nemeris terra con un fungicida Ok. Sí, específico. potenciamos efecto, que es lo que nos ha recomendado antes. Correcto. Bueno, seguimos con preguntas. Andrés nos pregunta si el Nemeris Aero se ha probado que si tiene efecto bactericida, o si alguno de los productos que nos has comentado, pues si funciona para ataque de bacterias. Entiendo que como precursores de fitohormonas ayudarán a prevenir la entrada y el ataque. Pero, ¿y Efectivamente. después qué hacemos? Efectivamente, a ver, son productos que ayudan, y es lo que vengo diciendo en la presentación. Son Ujú. productos que, si los mezclas con el producto indicado, pues todavía potencian más su acción, ¿no? Ujú. Eh, el Perselis, pues al tener
al tener la calosa, el polisacárido vegetal, que multiplicas, refuerzas la pared celular y demás, pues evidentemente sí que te va a ayudar el Perselis a combatir pues, posible afección. Es lo mismo que si un cultivo está bien nutrido, tiene buen sistema radicular y demás, y está fuerte, pues tiene menos afecciones todavía a enfermedades, a bacterias y demás. Entonces, eh, ayudan, pero productos destinados con efecto bactericida no son. Ujú. Vale. Y luego, bueno, aquí estamos, os voy a cortar un poco el diálogo. A ver, el tema hemos hablado de fortificante frente a estresores externos. Estaban preguntándonos si teníamos por el tema de cochinillas, cómo afectaba para frenar cochinillas y otros tipos de estreses bióticos, porque tú has hablado de abióticos y de bióticos, y nos preguntaba si tenían algún efecto este tipo de productos, este tipo de, de bioestimulantes sobre la afección que puedan darnos las cochinillas. Entiendo que nos ayudarán al tener más, y permíteme que meta un poco yo la cuchara y te dejo enseguida. Entiendo que al mejorar sobre todo la concentración de clorofilas, el tener plantas más resistentes, y si lo combinamos, como tú nos has dicho, con algún insecticida, el resultado la combinación será sinérgica. Creo que funcionará bastante mejor. Corríjame si me equivoco, ¿eh? Sí, Con sí, total sí. libertad. Que Sí, salga en YouTube no quiere decir nada, ¿eh? sí, sí, va encaminado por esa tecla, ¿no? Pero son productos que, bueno, no tenemos datos sobre la pregunta que me haces, no tenemos datos significativos como para poder mostrar ahora en este Ok. momento, pero todo afecta. Bueno, pues llegados a este punto, no te preocupes porque, bueno, en primer lugar agradecértelo. Yo ahora le voy a pasar la pelota a las cochinillas, las voy a pasar a Pablo. Vale, Sí, a ver si él a ver qué nos contesta él. ¿Vale? vale. Gràcies. Y no me de res, si estos no son amigos. Y agradecerte, José, mira, agradecerte enormemente en primer lugar la presentación, después las respuestas tan a la diana a lo que te hemos preguntado. Invitaros a que podamos estudiar más el tema en ornamentales, en los cultivos ornamentales, que Perfecto. es lo que siempre vamos aquí, el sector nuestro siempre nos demanda. Agradecer sobre todo también a los oyentes y espectadores, las dos cosas, porque tenemos de los dos que nos han ido haciendo las preguntas. Sí. Y si nos importa, vamos a pasar ya con Pablo para que nos hable, que ya hemos conseguido, al parecer, hemos podido conseguir resolver el tema de Internet. Entonces, Vale, pasamos Vale. con Pablo perfecto. Martínez, Muchas gracias. ¿vale? No, gracias a ti, José, como siempre. Pues Pablo, Sí. algo le ¿Se me va. escucha mejor? ¿Se me Yo escolta creo bé? que sí, ¿no? Alto, alto y claro. Pues sí, señor. Hala, Anem a preséntate, veure. por favor, que tú lo vas a hacer mejor que yo. Bueno, pues yo soy Pablo, soy técnico de Bioline. Somos una empresa de control biológico y nada, bueno, asesoramos y trabajamos con técnicos para ir implementando estrategias y herramientas de control biológico. Un poco lo que había empezado a comentar es que el mercado un poco cada vez nos demanda empezar a realizar sueltas, sobre todo en planta ornamental, que hasta ahora no se había... Sí que para flor cortada y hace bastantes años sí que había en zonas más demanda, pero ahora pues un poco con la limitación de ciertas materias activas, pues en materias activas sobre todo más sistémicos que han ido cayendo, pues han empezado a repuntar ciertas plagas que va siendo más complicado gestionar con tratamientos. También por un poco por la búsqueda de reducción un poco de los fitosanitarios, ya porque en ciertas plagas, para combatir ciertas plagas quedan pocos tratamientos, pocos productos en registro y se empiezan a crear ciertas resistencias y para evitar un poco ese manejo, pues también la gente empieza a realizar sueltas, también un poco porque cuando se empieza a trabajar las plantas van vegetando bastante mejor y también tema de se va reduciendo costes a un medio plazo, eso es lo que nos van comentando un poco los técnicos y también pues buscando un poco la menor exposición de los fitosanitarios,
sobre todo para los trabajadores y también, pues eso, que implementando estrategias de control biológico a un medio a largo plazo, pues se va teniendo un poco se va reduciendo un poco la incidencia de plagas. Aunque la planta ornamental entra y salga, pero si vamos teniendo un equilibrio en nuestras instalaciones, pues se va regulando más fácilmente. Yo he separado un poco, porque el concepto de planta ornamental es muy, muy amplio, he separado un poco en planta de maceta, flor cortada y viveros de frutales, ¿vale? Un poco nos centramos más siempre y trabajamos más con plantas de maceta y viveros de frutales, y la flor cortada ha ido un poco a menos durante el paso de los años, pero sigue habiendo algún vivero con el que trabajamos que se siguen realizando sueltas. Esto es un poco, pues, estrategias y sueltas que hemos ido haciendo en distintos cultivos, sobre distinta planta ornamental. Pues en planta de maceta trabajamos bastante en sueltas en dipladenia, hibiscus, ponsetias, lantanas, bugambilia, trachelospermum, y en flor cortada, en gerbera y crisantemo sobre todo. Y también, bueno, viveros, pues en viveros de cítricos, olivo, almendro, todo tipo de frutal. También en plantas de maceta que tienen mayor porte, tipo musas estrelicias, y también en plantas de alineación. Y yo he querido un poco enfocar la charla un poco a comentar estos tres aspectos que me parecen importantes. El primero un poco es qué aspectos son importantes a la hora de iniciarse o de empezar a trabajar en unas instalaciones, en unos viveros. Luego hablaremos un poco de algunas plagas que son las más importantes o que hemos ido viendo que son las más comunes en planta ornamental, y algunas posibles herramientas de control biológico. Y luego comentaremos algún caso práctico que creo que es interesante comentar, de sueltas que hemos hecho en algunas instalaciones. Bueno, comento un poco algunos aspectos que creo que son importantes. Un aspecto importante es el ciclo de la planta, que es complicado porque yo sé que todos los viveristas, pues no se puede tener una estimación, porque al final lo que interesa es que la planta salga y que no se sabe realmente cuándo va a salir. Depende un poco del mercado, de cuándo sacan la venta los comerciales, pero sí que para el técnico es importante tener una idea o una estimación de cómo están los ciclos y los tiempos, para poder ir enfocando una especie de protocolo. Luego también es importante saber dónde se van a realizar las sueltas. No es lo mismo realizar una suelta en un semillero, en una zona con alvéolos, en planta más joven, planta más adulta, frutales, planta de maceta. Todo eso influye bastante. Y sí que es cierto que hay viveros que no tienen semilleros o no hacen o que no se producen ellos íntegramente en la planta, pero viene de unos proveedores externos, que también es importante, pues, tener un poco y saber cómo nos viene la planta, para saber de qué población o presencia de plaga se parte. Y he puesto con una flecha el origen, porque el origen es muy importante. El origen es importante porque realmente, si nosotros producimos nuestra propia planta, si empezamos a trabajar desde el origen y hacemos algún muestreo de plagas y vemos que tenemos algo de presencia y empezamos a realizar alguna suelta, vamos reduciendo el pico, que más adelante vamos a ir pasando por el resto de instalaciones hasta que la planta se va haciendo más grande antes de que salga. Y también la palabra origen la enfoco un poco a ya no solo el origen de sueltas en semilleros, sino también lo que he comentado de cuando nos viene de un proveedor externo. Si sabemos un poco las condiciones con las que llega la planta, vemos un poco cuál es la presencia de plaga y la población de la que partimos. Entonces, bueno, estas son imágenes de unos viveros de cítricos en los que se realizan sueltas, y un poco es lo que os estaba comentando, que depende de la imagen de la izquierda, es un semillero, y las fotos del centro son plantas ya más jóvenes y plantas más adultas, fotos en la trena. Entonces, al final, en cada momento hay una masa foliar, hay unas condiciones determinadas, y las sueltas pues varían de una forma u otra, y también varían los formatos a la hora de nosotros realizar las sueltas. No es lo mismo soltar una planta de maceta, que el tamaño es más pequeño, y tenemos que irnos, pues nosotros tenemos formatos de piruleta, de stick, o nos vamos a sueltas de semillero, que son esas tiras largas, que podemos hacer sueltas o bien en backline, que es ese formato, o bien en material suelto, que es realizando sueltas con una máquina por encima. O sea, el momento y el ciclo depende, nos afecta mucho a la hora de poder tener una idea de cómo realizar las sueltas y en qué condiciones.
Bueno, estos son más formatos, que como veis, pues hay distintos formatos y en función de cada ciclo, pues realizamos unas sueltas con unos formatos o con otros. Entonces, siguiendo un poco con los aspectos que estaba comentando, pues estos dos aspectos van un poco de la mano. El tipo de invernadero, pues en función del tipo de invernadero, pues vamos a tener unas condiciones ambientales de temperatura y humedad que nos van a afectar no solo las sueltas, sino a la biología de la plaga, a la presencia de la plaga, a la multiplicación de esta y a la propagación por nuestras instalaciones. Entonces, no es lo mismo una malla que un plástico, que un cristal, que al aire libre o incluso la altura del invernadero, que un invernadero de 3 metros no tiene nada que ver con un invernadero de 6 metros, la temperatura o la humedad es distinta. Entonces, tenemos que tener un poco en cuenta todo eso a la hora de empezar un poco a encaminar la estrategia de gestión de plagas. Otro aspecto importante es el origen de la planta. Es decir, cuando he comentado que que venga de un proveedor externo, es importante realizar una revisión previa, que yo sé que en algunos sitios se hace, pero en otros no. Entonces, es importante porque yo eso luego se va a propagar por distintas fases de las instalaciones. Entonces, si tenemos una idea, pues sabemos si realizar un tratamiento previo, si las poblaciones son altas, o empezar ya a realizar sueltas en el origen, como había comentado. Luego, con esto de las limitaciones de ciertas materias activas que he comentado, la biología de la plaga y conocer un poco a nuestro enemigo es bastante importante, porque en función como veremos antiguamente, seguramente con un producto, un fito bastante sistémico, nos daba un poco igual la especie de trip que teníamos, pero es que ahora con las herramientas que tenemos más técnicas necesitamos conocer un poco y saber un poco cómo se comporta cada plaga. Luego el movimiento de la planta, un poco, tanto a movimiento de la planta me refiero como al movimiento que realizamos desde origen hasta el resto de zonas. Si nosotros no la controlamos al inicio, la vamos a ir propagando, pero también entendiendo un poco la salida de planta, yo sé que al final en los viveros se utiliza mucho los espacios y cuando sale una planta que se vende un lote, luego se intenta enseguida meter más planta joven para aprovechar el espacio. Si nosotros no tenemos controlada la planta que tenemos en esa zona, si introducimos más planta, pues seguramente si no tenemos la plaga controlada nos va a empezar a colonizar la planta que estamos introduciendo. Y luego también la especie de ornamental. A la hora de hacer sueltas hay especies de enemigos naturales que les gusta más establecerse en un tipo de planta que en otra. Y eso, bueno, lo comentaremos un poco más adelante. ¿Vale? Entonces, como veis aquí en las imágenes, hay enemigos naturales que les gustan más unas especies que otras. Le puede llamar más el polen, el néctar, el establecimiento, que pueda haber otro insecto que le pueda servir de reservorio. Entonces, todo esto influye al establecimiento de los insectos. Y nosotros lo que solemos hacer es establecer un protocolo inicial. Establecemos un protocolo y lo que hacemos es cuando empezamos a trabajar buscamos un histórico de la planta en la que queremos trabajar, vemos un poco los problemas de las plagas que tenemos o que ha habido en un histórico en los últimos años, se empieza a valorar con los técnicos cuáles son las materias activas que se han realizado anteriormente, si es una planta que ya lleva tiempo y se empieza a trabajar, pues ver los tratamientos previos para ver un poco la compatibilidad de las sueltas. Identificar la plaga target es muy importante porque al final es la plaga que más nos preocupa. Entonces, tenemos que saber cuál es la plaga, que seguramente lo sabe todo el mundo, a la que enfrentarnos y luego adaptar ese protocolo con esas sueltas para esa plaga con el resto de plagas que pueden ser más secundarias, pero que también nos pueden producir daño si no las controlamos. Entonces, al final hay que adaptar un protocolo íntegro. Y además, no solo con la gestión de plagas, sino también con el resto de adaptar las sueltas con el resto de manejo que se puede hacer en la planta, pues es decir, manejo de vegetación, que sea alguna poda, que el riego sea por aspersión, fertirrigación, todo eso influye. Y luego también pues apoyarnos en ciertas herramientas alternativas, ya sean sueltas más de choque o tratamientos compatibles, que en algún caso que nos pueda repuntar, pues podamos echar mano de ellos. Y esto, todo lo que he comentado, pues es muy importante la figura del técnico del vivero, técnico asesor, que ayuda a que, sobre todo ahora con todo esto que viene más técnico, que podamos estar más encima y regulando y controlando las plagas. Entonces, cerrando un poco el primer bloque, hablando un poco de las plagas más comunes que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos años,
pues al final las 3 plagas que vemos que son más importantes a nivel general son los trips, las arañas rojas sobre todo y moscas blancas. Son las 3 plagas o los 3 géneros de plagas que más problemas están causando. Cuando hablo de trips, como veis, hay distintas especies. Franquiniela es la más común, pero bueno, algunos de los que estáis aquí conoceréis que en alguna zona ha entrado el trip parvispinus, que es un trip bastante agresivo, y otro trip, el Echinotris americanus. Esos son 3 trips, sobre todo el parvispinus es el último que ha entrado, pero podríamos añadir ya perfectamente el Stryptotrips, que algunos ya conoceréis que aquí en Valencia está empezando a provocar ciertos daños en cítricos y todavía no hay detecciones en planta ornamental o no se ha visto, pero seguramente con la agresividad que tiene ese trip entrará ahí y tendremos que ajustar los protocolos otra vez. ¿Vale? Hablamos un poco de arañas rojas, Polygotarsonemus, arañas blancas, eriófidos, que también son bastante dañinas en viveros de frutales, moscas blancas, Bemisia tabacitrialirodes, pulgones, un amplio abanico de distintas especies, estiáridos, lepidópteros. Lepidópteros sí que hay ciertos viveros que suelen tener problemas y una gran diversidad, pues Lupenchelia, Helicoverpas, Podópteras. Y otro grupo que ha empezado, que yo creo que va un poco relacionado con la delimitación de ciertas materias activas, son las cochinillas, cotonets o pseudocóccidos. Y sobre todo están reportando cotonets del género de Planococcus, Pseudococcus y Phenococcus. ¿Vale? Bueno, y luego minadores, pero que ya son más dañinos en algunos cultivos más puntuales. Y estas son un poco las herramientas de control biológico de las que disponemos y que podemos ir utilizando, así como a grandes rasgos, pero que realmente esto no es un protocolo general, sino que un poco todo lo que he hablado de los aspectos iniciales, luego hay que ir ajustando y hacer un traje a medida en cada instalación. Por eso comento que no es una cosa que podamos utilizar un fito y en 15 días o en 3 semanas no volver, sino hay que estar muy encima. Empiezo a hablar un poco de las plagas que provocan más daños y un poco posibles herramientas de las que disponemos. Tenemos aquí, esto es una serie de trips que hemos visto que han afectado en distintas plantas ornamentales, aunque de lo que he comentado, las 3 especies, bueno, aquí podéis ver un poco las distintas especies, la morfología que tienen, los trips, la hora de identificarlos, aquí los vemos muy grandes, pero luego hay que identificarlos con una lupa pequeñita. Hay distintas especies que el adulto sí que a lo mejor lo podemos identificar bien, pero luego allí en la planta vemos ninfas y es más complicado. Entonces, como veis, hay una amplia variedad de distintos trips y por eso hay algunos que ahora comentaré que sí que es necesario saber qué especie para poder enfocar un poco las herramientas a utilizar. Estos son los 3 tips que he comentado que suelen causar más problemas. Franquiniela, que es el trip que tenemos toda la vida o que hemos tenido o que hemos sufrido. Luego está el Parvispinus, que es el que ha entrado hace relativamente poco, año y medio, 2 años, y el Echinotrips americanus, el trip de la orquídea, que afecta también a distintos cultivos. Bueno, por eso os comento que es importante porque, a diferencia de Franquiniela y Tris parvispinus, estos 2 primeros pupan en el suelo y Echinotrips americanus pupa en la hoja, no llega a pupar en el suelo. Entonces, si en el suelo, cuando hablo de suelo, hablo de sustrato en planta de maceta. Entonces, claro, las herramientas o las estrategias que podemos enfocar no van a ser puede ser que utilicemos algunas herramientas similares para los 3 trips, pero no tiene ningún sentido que utilicemos una herramienta enfocada al sustrato para un Echinotrips cuando no pupa en el sustrato. Por eso, con estas herramientas que son un poco más técnicas, sí que tenemos que tener un poco en cuenta cuál es la especie a la que nos vamos a enfocar. Esto es un poco para que veáis un poco los aspectos del Parvispinus. Esto es un poco cuando se dio la detección en planta ornamental y bueno, es relativamente hace un par de años. También el Echinotrips americanus. No voy a entrar un poco en características porque si no, no tendríamos suficiente tiempo, pero que veáis que, sobre todo, que hay que saber un poco, conocer un poco a nuestro enemigo para saber un poco cómo nos enfrentamos a él. Esto es un poco los Stryptotrips que van a empezar a entrar ahora y que, bueno, con las herramientas con las que disponemos nos va a tocar ajustar tanto con tratamientos como con sueltas de enemigos naturales para poder implementar un protocolo que pueda controlar a la plaga. ¿Vale? Hay 2 especies, Aurantidorsalis y seguramente en poco tiempo los 2 lleguen
Ya algunos están en Murcia, otros están en la Comunidad Valenciana y se van a ir expandiendo seguramente porque son muy polígagos. Daños de Franquiniella en Dipladenia, daños de Parvis pinus. O sea, son trips que algunos, sobre todo el Parvis pinus, afecta más a los brotes, no deja que vegete, los enrolla. Entonces, claro, en planta ornamental que necesitamos que vegete continuamente la planta y tener unas características determinadas, pues estos trips provocan bastantes daños. En cítricos también. Pero bueno, un poco esta diapositiva me gusta porque aquí vemos un poco ese eje en el cual nos va a decir un poco de las herramientas que disponemos en la parte aérea para intentar gestionar estas plagas y en la parte subterránea, en la parte de sustrato. Entonces, parte aérea, pues para realmente casi todos los trips podemos utilizar sueltas de Orius, siempre asociadas de lobularia. Si el Orius no tiene presencia de lobularia o no es un ornamental que le guste el polen o el néctar, una vez la larva pase a adulto, si el adulto no tiene esas condiciones de polen o néctar, no se va a establecer. Entonces vamos a realizar sueltas y solo van a depredar las ninfas y los adultos, y en el momento que no tengan ese polen y néctar se van a morir o se van a ir a buscar sus condiciones más favorables. Entonces, si la asociamos con lobularia, vamos a hacer que se establezcan en nuestras instalaciones. Tenemos también Suisci, mondorensis y cucumenis, que son 3 fitoseidos. En función de las condiciones, temperaturas, cultivos, pues realizamos la suelta de estos fitoseidos. Si se establecen bien, pues sirven de una herramienta muy importante preventiva para reducir la presencia de estos trips. Podemos también utilizar feromonas de agregación, cairomonas en función de la especie de trip. También placas y rollos, azules o amarillas, también lo mismo dependiendo de la especie de trip, un color u otro. Y luego para el sustrato, tenemos Sternema feltiae, que son también nemátodos, que los nemátodos también se pueden aplicar vía foliar, pero también si el trip pupa en el suelo, vía radicular, si se hace una aplicación y se mantiene la humedad, para todas esas pupas que están en el suelo, tiene muy buen efecto. Y en suelo, pues podemos enfrentar ciertos tripos, las ninfas que pupan en el suelo, con hipoaspis, que es un ácaro depredador, que se realizan sueltas en el sustrato y va bajando los niveles y va depredando las ninfas que hay en el sustrato, y Aceta coriaria, que Aceta coriaria es un ácaro depredador que también es muy voraz, tanto los inmaduros como los adultos son capaces de depredar. Entonces, por eso comento un poco para los trips, porque si sabemos un poco cómo es nuestro enemigo, pues podemos enfocar sueltas a ambas partes, tanto arriba como en el sustrato, o si sabemos que no pupa en el sustrato, pues no tiene sentido que utilicemos esas herramientas. Esta es un poco la misma diapositiva para que se vea un poco pues todo el ciclo de la plaga, y no todos los trips pupan en el suelo, algunos sí que pupan en el suelo y otros también pupan en la parte aérea, pues es un poco la idea de intentar conocerlos. Aquí os voy a enseñar ahora un poco unas cuantas imágenes para que veáis un poco en algunos viveros las sueltas, que veáis un poco también el establecimiento de la lobularia. Este es el Orius, que se suelta, y la presencia de lobularia, que es necesaria para que se establezca bien. Pues bueno, cada vivero se busca un poco y se las ingenian para ir colocando estos reservorios para buscar un mejor establecimiento. Intentan buscar el mínimo hueco para ir colocando un poco o colgadas o en el suelo o en zonas así un poco muertas, debajo de mesas o incluso en los pasillos. ¿Vale? Y bueno, estos son imágenes. También los rollos, como los suelen colocar en función de la especie de trip. Esto es más captura masiva para bajar los niveles. Y bueno, que veáis un poco también cómo en algunos sitios colocan estos rollos. Y esto es un poco, sí que conocéis, hemos visto Lorius, hemos visto también fitoseidos, que sí que los conocéis, o seguramente algunos los conozcáis más, pero sí que a lo mejor lo que son los hipoaspis y la Aceta coriaria no se conoce tanto. Voy a poner un vídeo en el cual se ve ahí una ninfa de trip y el fitoseido, pues en sustrato, como es capaz de enganchar a la ninfa y alimentarse de él. Y luego también, bueno, estos son los cubos tenemos un formato que está patentado por Bioline, en el cual, pues lo que son las acetas corearias, que son unos coleópteros que depredan trip en sustrato también, pues realizamos como una alimentación en el cubo y se van multiplicando y ellos van saliendo poco a poco. Aquí os pongo un vídeo, pues para que veáis un poco. Ahí está la ninfa de trip y estos más blanquitos son las larvas de aceta, como se los zampan y los agarran con los estiletes, y son bastante agresivos
y, bueno, se los zampan, pero enseguida. Y succionan un poco la parte que tienen dentro de los trips y al final acaban bajando los niveles de la plaga. Ahí vemos cómo tienen un banquete las tres ninfas. Y luego también los adultos, ahí esto es un adulto que es capaz de depredar también. Esto es un estadio ya de trip bastante avanzado y el adulto se lo está comiendo. ¿Vale? Pues bueno, un poco esto que hemos hablado ha sido pues distintas herramientas que seguramente en función del trip, si se pueden ir estableciendo o haciendo sueltas preventivas y puntualmente conociendo algunas herramientas que nos puedan ayudar con tratamientos que sean tratamientos compatibles y nos ayuden a amortiguar esos posibles picos, pues normalmente a niveles generales se suele controlar. Sí que es cierto que en algunos sitios que ha aparecido plagas nuevas como el Paroispinus, pues va a costar un poco más tiempo llegar a ese equilibrio. Ahora paso un poco a lo que son las arañas. Aquí sí que no voy a hablar tanto de lo que es la plaga porque la conocemos bastante, lo que son las arañas rojas, y voy a hablar un poco de posibles herramientas que tenemos de control biológico. Pues tenemos un poco, sobre todo, dos fitoseidos, uno que es el Californicus, Amblyseus oneosibiulus californicus, que es un fitoseido que es capaz de depredar más poco a poco, se puede hacer la suelta con distintos formatos para que vaya más rápido, para que deprede más lento, y el Phytoseiulus persimilis, que se suele soltar en focos porque es más específico, porque solo come araña. Entonces aquí tenéis, pues mira, distintos formatos en los que solemos soltarlo, en backline, en bote, en sobres, sobre en casita, que es el Gemini, que lo soltamos al aire libre, sobres en gancho, que lo soltamos en invernaderos, bueno, distintos formatos en los cuales se realizan las sueltas. Aquí tenéis pues imágenes de un Phytoseiulus arriba cogiendo una araña roja, abajo vemos fotos de Amblyseus, que tienen un color así más blanquecino, y los distintos formatos de suelta. Esto lo he puesto porque esta diapositiva es interesante porque en algunos cultivos que hemos hecho en planta ornamental, en los que hemos hecho un buen establecimiento con algún ácaro tipo Amblyseus swiski o Amblyseus mondorensis, si tenemos un buen establecimiento pensando en mosca blanca y trip, estos ácaros también son bastante preventivos de araña roja. Entonces nos ayuda a regular muy bien esos primeros focos y luego ya con sueltas de Californicus o de Phytoseiulus pues terminamos de ir controlando, sobre todo con el Californicus, ir soltando para ir bajando los niveles y los focos van sobre todo más específicos con Phytoseiulus. Aunque seguramente hay veces que por lo que sea se pueda escapar y tengamos que echar mano de algún tratamiento que tenga que regular. Aquí os pongo unos vídeos de pues, estos que se mueven así más rápido y tienen ese color más rojizo, es un Phytoseiulus, cómo engancha a la araña roja. Esto es una hoja de cítricos y pues ve un poco que empiezan a succionar la parte interna y se van alimentando. Y aquí en el otro vídeo, pues un poco lo mismo, cómo se mueven las arañas y estos, cómo la engancha el Phytoseiulus y empieza a alimentarse. Al final los fitoseidos se mueven más rápido que las arañas y aunque no tengamos muy bien identificado su aspecto morfológico, pues sí que por esa movilidad siempre se mueven más rápido los depredadores que las plagas. Estos son más formatos de suelta y formatos que hemos empezado a desarrollar en semilleros con el backline, que son estas tiras que llevan sobres dentro y van saliendo los fitoseidos. También hay otros enemigos naturales que no hemos comentado, pero que cuando no se establece bien un Californicus, pues pasamos en algunos cultivos a hacer sueltas de otro Amblyseus, que es el Andersoni, o puntualmente también se puede realizar alguna suelta de Feltiela carisua, que es una especie de mosquito, de díptero, que las larvas de ese díptero son las que son capaces de depredar en los focos. Vale, hemos hablado un poco de lo que son trips y arañas rojas y ahora pasamos a lo que son moscas blancas. Moscas blancas también hay bastantes plantas ornamentales que son bastante sensibles a la mosca blanca y sobre todo tenemos estas dos especies, Trialeurodes y Bemisia. Trialeurodes es la especie que es más común y bueno, os pongo un par de vídeos para que veáis un poco el ciclo de la planta porque al final nosotros siempre vemos volando los adultos, pero bueno, al final los adultos ponen sus huevos, salen las larvas, en el momento que sale la larva se menea un poco buscando la zona en la que quiere fijarse y cuando llega a un punto que le gusta se fija. Ahora esa larva parará y a partir de ahí empieza a crecer
pasa a larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Las larva 3 y 4 son las que son capaces de producir esa melaza, esa negrilla, perdón, y esa negrilla, pues si los niveles de mosca son altos, nos provoca daños. Y estos son los adultos que salen, porque luego la plaga no para, sigue el ciclo, salen adultos y vuelven a hacer puestas. ¿Vale? Esto es un poco un vídeo avanzado para que veáis los estadios. Entonces, nosotros conociendo cómo es la biología de la plaga, pues tenemos que enfocar una estrategia. Aquí veis a la izquierda, no se ve muy bien la imagen, pero a la izquierda es una larva de mosca blanca y a la derecha es un ácaro, depredador. Ya veis que el tamaño incluso le planta cara el fitoseido a la larva con un tamaño más amplio, o sea, más grande que ella. Entonces, nosotros siempre solemos hacer un buen establecimiento cuando hay problemas de mosca blanca, o bien de Amblyseus swisky, que es normalmente, o en algún caso cuando nos establece bien, otros ácaros. Y si es necesario, pues pasamos a apoyarnos con un parasitoide. Pongo otro vídeo porque este es el Eretmocerus eremicus, que es un parasitoide de mosca blanca. Ahí veis cómo con las antenas detecta la plaga y con el ovopositor ahora realizará una picadura y ahí mata o para el ciclo de la plaga y se realiza su puesta, su descendiente dentro de la larva. Y de ahí saldrá pues otro parasitoide. Entonces, en ciertos estadios, cuando hay algún foco o algún repunte, o bien nos apoyamos con algún tratamiento compatible o con sueltas de este parasitoide. Vale, ahora de ahí dentro pues sale el parasitoide. Y esa es la antigua larva de mosca blanca. Vale. Aquí es otra vez un poco el mismo ciclo. El mismo ciclo. Ahora. Pero más que nada comentar otra vez, porque sí que nosotros tenemos un formato que es en blister, que es bastante cómodo de realizar la suelta de estos parasitoides, y como veis ahí en la imagen de al lado, ahora se ve en el vídeo, pues abrimos la pestañita y los parasitoides van saliendo, no tenemos que ir soltando con ningún bote, colocas el blister y ellos solo van saliendo y van buscando a la plaga. Y esto es un poco lo que he comentado, los ciclos. Y bueno, blisters aquí en Poinsettia, se han realizado y sueltas de Eretmocerus apoyando algunos focos. Y es un poco lo que comentaba, moscas blancas. Ahora, hay otras plagas que no suelen ser tan predominantes, pero que también son problemáticas. En el pulgón no me voy a detener mucho porque es una plaga bastante más común, que tenemos más conocimientos. Hay una serie de parasitoides y una serie de depredadores en los que nos podemos ir apoyando a la hora de hacer las sueltas. Buscamos establecer un protocolo preventivo y sí que lo que se está haciendo últimamente es realizar una instalación de bunkers, de plantas auxiliares, que son plantas que ya sea con cereal o con ciertas plantas que tienen polen y néctar, para ir sembrando o plantando esas plantas, ir inoculando un pulgón hospedante o realizando sueltas de ciertos parasitoides que en el momento que ya nos empiezan a aparecer los primeros focos, ya tenemos instaladas a los enemigos naturales. Entonces, esos primeros fogonazos que realizan los pulgones los tenemos más controlados, porque ya hay un enemigo natural que está establecido y ya no tenemos que estar esperando a que nos aparezca el foco para hacer la suelta porque ya llegamos tarde. Entonces sí que en algunos sitios, tanto en hortícolas en invernadero como en ciertos invernaderos de planta ornamental, han empezado a realizar la instalación de bunkers y de plantas huésped para empezar a realizar sueltas preventivas. Y con sueltas preventivas nos vamos a la instalación de estas plantas y sueltas de los auxiliares para que se vayan estableciendo, y luego de forma curativa hay otros enemigos naturales que son más directos y si no ya tenemos que se tiene que recurrir a algún tratamiento compatible. Vale, aquí tenemos el Aphidius colemani, que es un parasitoide, cómo realiza su parasitismo y se hinchan los pulgones, y ahora aquí en el vídeo pues podéis ver un Aphidius colemani que cómo empieza a parasitar con su ovipositor, empieza a picar y a parasitar a todos los pulgoncitos, y como veis tienen una capacidad de parasitismo bastante alta, son capaces de parasitar a bastantes pulgones en un día. ¿Vale? Bueno, nosotros también tenemos sueltas con blisters, que son sueltas más directas y sueltas más cómodas para la gente. Hemos hablado de mosca blanca, de trip, de araña roja y de pulgón. Pasamos a lo que son lepidópteros y moscas, dípteros. Aquí sí que no hay desarrolladas tantas herramientas de control biológico,
aunque son plagas que en algunos viveros, sobre todo viveros de suculentas y de crasias, son bastante puñeteras y también en algunos viveros que tenemos que nosotros realizamos sueltas de planta ornamental, también tenemos que convivir con este tipo de plagas. Aquí, sobre todo, voy a comentar un caso de Duponchelia, que sí que nosotros tenemos alguna herramienta de control biológico, como son estas tricogramas. Lo que pasa es que son bastante sensibles a ciertos tratamientos, te tienes que asegurar de que no se den esos tratamientos, de que solo esté esa plaga y el tema es que normalmente en los viveros suelen haber varias especies de lepidópteros. Entonces, cuando tienes una tricograma solo específica para esa plaga, para ese lepidóptero, pues si tienes otras, al final estas tricogramas no te lo van a controlar. Entonces, hasta que no vayamos obteniendo otras tricogramas en estos casos en el que hay una variedad de lepidópteros, pues es una herramienta, pero que es un apoyo. Lo que sí que es, bueno, aquí también para Duponchella en algunos casos se hacen aplicaciones vía foliar de este Enema carpocapsae, que es un nematodo entomopatógeno que es capaz de bajar los niveles de presencia del lepidóptero. Pero sobre todo la gente lo que se va es a hacer seguimiento de machos de estos lepidópteros con trampeo y determinan el momento de tratamiento y se realizan aplicaciones de tratamientos compatibles. Eso es un poco lo que se está haciendo hasta ahora. Y con lo que son dípteros, sobre todo estiáridos, fóridos y dípteros de sustrato, pues también tenemos un par de herramientas que pueden ir bastante bien para bajar los niveles que hay en sustrato y para evitar pues, que los picos de plaga sean bastante elevados y se contengan y el pico no sea tan exponencial, la curva no sea tan exponencial y se mantenga. Entonces se suelen hacer aplicaciones de nemátodos, de nemátodos entopatógenos, sobre todo se suelen hacer o vía foliar o vía riego, en función de las condiciones de cada vivero. Aquí, bueno, se suele gastar el Sternema feltiae, que es el nemátodo. Los nemátodos son insectos bastante microscópicos que tienen una especie de bacteria en la cual, pues a través de la lámina de riego, de la lámina de agua, que es su vector de movimiento, pues infectan a la plaga y les infectan una bacteria. Con esa bacteria se muere la plaga y se multiplica el nemátodo, pero necesita esas condiciones de humedad. Y también las sueltas de hipoaspis que hemos comentado anteriormente, que se realizan sueltas en sustrato, y estas sueltas de hipoaspis, en algunos casos, cuando hay problemas de ninfas de trip en sustrato o de estiáridos, pues se realizan sueltas en los semilleros, antes de que la planta pues salga. Como veis aquí, se está mezclando los fitoseidos dentro del sustrato. Y este grupo, que lo he dejado un poco para el final porque es uno de los grupos que se controlaba bastante hasta ahora, pero que con los últimos tiempos ha empezado a repuntar de una forma bastante importante. Yo creo que un poco también por esa limitación de ciertas materias activas que hace que no se puedan controlar también estos pseudocóccidos. Entonces, aquí tenemos algunas especies y géneros que publicó en su momento Antonia Soto para, bueno, cito varias especies en planta ornamental y sobre todo lo que yo voy a comentar ahora son distintas especies o géneros de cotonet que hemos ido viendo este año y que coinciden muchas con géneros, cambian las especies, pero coinciden con géneros que ya citó Antonia, pues Pseudococcus, Planococcus y Phenococcus, pues son los 3 géneros que más están apareciendo. Esta es el primer grupo de cotonés, que es el Planococcus. Voy a diferenciar en 3 grupos porque al final la actuación para cada uno de estos 3 grupos va un poco de forma distinta, porque cada cotonet, cada grupo o cada género se actúa de una forma distinta. Entonces, la actuación o cómo tenemos que enfrentarnos a ella, pues tiene que ser distinta para cada cotonet. Sí que habrán algunos que podemos utilizar herramientas comunes, pero hay otras que no. Lo hablo, por ejemplo, en el caso de Planococcus, porque es el género que conocemos todo el mundo, el cotonet de toda la vida. El cotonet de cítricos de toda la vida es el Planococcus citri, que también afecta a muchos viveros y a mucha planta ornamental. En cipreses, por ejemplo, en viveros más forestales, afecta bastante el Planococcus bobae. Pero como veis, quería enfocar, pues, al final, si conocemos un poco cómo actúa este cotonet, aquí a mano derecha hay un artículo que se publicó hace poco en los que citan pues, que los cotonets nosotros los vemos en la parte aérea en abril, mayo, junio, julio, hasta que viene el invierno, que vuelven a desaparecer. Y cuando desaparecen en invierno, ¿qué hacen? O en invierno o en condiciones con temperaturas más bajas,
pues se suelen resguardar en el sustrato. La gran mayor parte de cotonets se resguardan en el sustrato. Y en concreto, el género de los Planococcus se suelen resguardar y les suele gustar las raíces del sustrato. Estas son unas fotos que cogimos en unos Euonymus y unas Strelithias, levantamos la maceta y vimos pues, que justamente los cotonets estaban más o menos agrupados en las zonas donde se veían las raíces. Entonces, la gestión de estos cotonets, si nosotros podemos encaminar una herramienta que pueda ir directamente a las raíces, pues podemos intentar bajar los niveles antes de que estos cotonets salgan a la parte aérea. Este es otro género, Pseudococcus longispinus o otros Pseudococcus, pues, como el Comstocki, otro tipo de especies, que lo hemos visto bastante, pues lo que son en zicas. En zicas seguramente casi todo el mundo habréis sufrido esta especie de cotonet. Y luego en trepadoras, Trachelospermum, bugambilias, planta del dinero, todas estas especies suelen aparecer estos cotonets y se suelen resguardar, en este caso, en este vivero, en un ficus, pues vimos que se resguardaba en la parte de debajo de la maceta. Y esta es otra especie que no la habíamos visto tanto, pero que se ha ido viendo últimamente y es otro género, que es el Phenococcus, que a diferencia de los otros, el Planococcus hace unos ovisacos más redondeados. Ovisacos es donde realizan sus puestas, esa especie de algodoncillo. Estos, el que hemos visto anteriormente, el Pseudococcus, no hace ovisacos y estos hacen un ovisaco pero más alargado. Como veis en la foto, pues ahí se ve una especie así de ovisaco más alargado y esto aparece bastante en Trachelospermum, lo hemos visto mucho en Bugambilia, también en planta de dinero y en Ficus. Esta última imagen es en un Ficus. Entonces, ¿por qué he explicado un poco estas especies? Porque cada una tiene una biología distinta y a la hora de enfocar nosotros estrategias de sueltas de enemigos naturales, incluso tratamientos compatibles, pues nosotros podemos soltar Cryptolemus cuando tenemos ovisacos. ¿Y cuando tenemos ovisacos? Pues con cotonets del género de los Planococcus. El Phenococcus también produce ovisacos. También hemos visto que le gusta el Cryptolemus, pero seguramente no le gusta tanto como le gusta un Planococcus citri. Y si hacemos una suelta de Cryptolemus para Pseudococcus longispinus o algún pseudocóccido de este género, pues seguramente habrá depredación en los primeros estadios, pero como no producen ovisacos, pues seguramente el Cryptolemus no se establecerá. ¿Vale? Entonces, el Cryptolemus es una herramienta muy buena y muy válida porque nos baja muy bien los niveles, pero sabiendo siempre qué especie de cotonet tenemos. Aquí estos son imágenes de las larvas, porque al final cuando hacemos una suelta buscamos ver que la población de Cryptolemus se ha establecido. Y para ver que se ha establecido, nos interesa ver larvas de Cryptolemus. Porque al final, si vemos larvas de Cryptolemus, sabemos que ese adulto que soltamos ha realizado la puesta y esa puesta han salido esas larvas. Entonces, nos da esa idea de que el Cryptolemus está en buenas condiciones y está depredando. Entonces, estas larvitas así blancas que veis en estos dos cultivos, en cítricos y en un ficus, pues vemos un poco que tenemos establecimiento. Tenemos dos vídeos, creo. Sí, aquí hay dos vídeos. Pues que vemos un poco que se ve una cantidad de larvas que han depredado. Aquí sí que había un foco, se han bajado los niveles de Planococcus y apenas se ve ningún cotonet. Se ven muchas larvas de Cryptolemus y pasa lo mismo en el otro vídeo. También tenemos otra herramienta que es un parasitoide, el Anagyrus pseudococci, que funciona muy bien si tenemos algún cotonet del género del Planococcus. Si tenemos otro cotonet con otro género tipo Pseudococcus, pues debe de ser otro parasitoide que no hay, de momento no hay autorización y no son comerciales. Solo tenemos parasitoides para Anagyrus pseudococci. ¿Vale? Y un poco también habrían opciones de soltar crisopas que no he comentado, pero también dependiendo un poco de soltando larvas para regular. Pero también hay muchas especies de cotonet que tenemos que regular con ciertas herramientas con algún tratamiento compatible, ¿vale? Porque hay especies que nos establecen también los Cryptolemus y tienen un poco un vacío de alguna herramienta de control biológico. Y por última parte, ya rápidamente comento algunos casos concretos que estamos llevando a cabo en algunos viveros. Y, por ejemplo, aquí tenemos una estrategia de control biológico en dipladenia. Aquí hay que comentar que hasta hace un año y medio, 2 años, se llevaba muy bien la diplademia en control biológico cuando teníamos problemas de franquiniela o de quinotrips y mosca blanca y araña, se gestionaba bastante bien, ya sea con sueltas de fitoseidos, estableciendo bien los fitoseidos desde el inicio,
pensando en mosca blanca y trip, luego reforzando para araña con algunos fitoseidos también, pero desde que apareció en algunas zonas el trip parvispinus, ha empezado a producir un desequilibrio a estas estrategias, que se están intentando atenuar y buscar un protocolo. Es cierto que este trip es muy agresivo y se reproduce muy fácilmente, entonces está costando, pero bueno, con el tiempo se va a ir llevando. En algunos sitios que se está realizando las sueltas de dipladenia, que hay presencia de parvispinus, se están haciendo primero tratamientos, una serie de tratamientos al inicio más agresivos y luego más compatibles para poder ir con el tiempo ir haciendo introducción de ciertos enemigos naturales, porque en el momento en el que la planta es muy joven y está muy tierna, este trip es muy agresivo y provoca mucho daño todavía a la dipladenia. Pero sí que se están probando un poco lo que he comentado, herramientas que van directas al sustrato y otro tipo de herramientas para ir buscando un protocolo que se adecue a llevar un poco a rajatabla esta plaga. Luego tenemos otra estrategia en un vivero también que llevamos aquí en la Comunidad Valenciana de hibiscus, ¿vale? Hibiscus, pues bueno, es una planta que en este caso, en estas instalaciones había mucho problema de mosca blanca y araña roja. Empezamos a hacer sueltas preventivas en este caso, de Emblyseus swiski, pensando en mosca blanca y trip, porque había también repunte de equinotrips, aunque no provocaba muchos daños el equinotrips, pero se veía mucha presencia. Entonces, cuando ves mucha presencia en una plaga, aunque no produzca daños, pues si está ahí es porque algo está haciendo. Entonces, bajamos un poco los niveles con las sueltas de estos fitoseidos. No llegamos a soltar para mosca blanca Eretmocerus, porque con las sueltas preventivas llevamos bastante a rajatabla la mosca blanca y nos apoyamos con el Phytoseiulus en algún foco. El Swiski nos sirvió fue muy preventivo para araña roja. ¿Vale? Entonces, en este caso, realmente nos apoyamos bastante en un fitoseido preventivo y en sueltas puntuales de araña roja. Y pasamos muy bien la campaña y la verdad que fue bastante bien también. Aquí vemos un poco las sueltas y aquí en esta hoja, no sé si se ven bien, pero hay unos puntitos que se mueven, que son los Emblyseus swiski, que vemos una cantidad bastante alta. Ahí se ven bastantes fitoseidos colonizando la hoja. Y como os he comentado al principio, que hay plantas que les gustan más los enemigos naturales que a otras, en este caso al hibiscus al swiski le encanta la hoja del hibiscus. Por lo tanto, con sueltas preventivas y estableciéndolo en un momento determinado, se establece muy bien y sirve como una herramienta muy preventiva para mosca blanca. Y bueno, aquí más revisando en otros viveros, sueltas en hibiscus. Otro protocolo que hemos realizado en algunas zonas es control biológico en poinsettia. Aquí he de decir que lo que es control biológico solo se utilizan muy pocas herramientas, que parece sencillo porque dices, hay 2 herramientas de control biológico, pero hay que estar muy encima porque, así como he dicho que en hibiscus es una planta que los enemigos naturales se establecen, sobre todo el swiski, muy bien, aquí le cuesta un mundo establecerse, entonces las sueltas son bastante inundativas. Se suelen hacer sueltas preventivas de un fitoseido pensando porque los problemas en poinsettia suelen ser mosca blanca y trip, pero sobre todo mosca blanca, hacen sueltas preventivas y si puntualmente tenemos algún foco, reforzamos con suelta de Eretmocerus, de parasitoide, o puntualmente con algún tratamiento compatible, aunque sí que es cierto que hay que tener un poco cuidado en poinsettia porque es bastante sensible a ciertos tratamientos. Y sobre todo, un poco eso, es de las plantas que se puede llevar en control biológico, pero tienes que estar muy encima casi semanalmente o cada 15 días revisando y haciendo muestreos. ¿Vale? Bueno, estas son sueltas que se han realizado en poinsettia. Los blisters también. Luego ya nos quedan 2 o 3 protocolos, sueltas en hiedra y en bugambilia que hemos hecho. En el caso de hiedra, pues teníamos un problema de trip y un microácaro, que es una especie de tetranícodo muy pequeñito, que con sueltas de un fitoseido semanalmente se han bajado mucho los niveles y con algún tratamiento compatible se ha llevado bastante bien. Y en bugambilia, pues suelen haber problemas en estas instalaciones de trip y cotonet y algo también de araña. Y en cuanto a trip, sueltas preventivas desde el origen con algún fitoseido se han regulado bastante bien. Y para cotonet sí que hemos tenido que apoyarnos con algún tratamiento más compatible porque para esa especie de cotonet no habían tantas opciones de control biológico. Y luego araña, en algunos casos el Californicus funciona muy bien y en otros hay que apoyarse con el Anderson, que es otro fitoseido.
He comentado, no hemos hablado mucho de flor cortada, pero aquí una estrategia de sueltas en flor cortada, en gerbera. El tema de la flor cortada, como se va cortando el material vegetal cada X tiempo, no te vale muchas veces hacer sueltas en sobre y tienes que ir a sueltas más con material suelto, reforzando y soltando con máquina o con bote. Entonces, problemas, pues un poco los mismos, los que he hablado, trip, mosca blanca y araña, con sueltas preventivas y regulando un poco, sobre todo desde el inicio y apoyando con algún tratamiento compatible, se puede llevar. Pero es de los cultivos que también hay que estar muy encima. Y aquí sí que aparece pues, el liriomiza, que es un minador, que también en gerbera suele tener bastantes problemas. Y ya casi por último, bueno, control biológico en viveros de cítricos. No he hablado mucho de frutales, pero al final frutales en cítricos hay bastantes problemas de araña roja, pero también en almendros suelen tener bastantes problemas de araña roja y también algunas veces mosquito verde. En otros frutales, en frutal de hueso, también tienen problemas de araña y de trips. Un poco la estrategia es un poco la misma. Es en el caso de cítricos, problemas de araña roja, también de cotonet y menos, pero también mosca blanca. Se busca un establecimiento sabiendo un poco lo que he comentado, en qué ciclo o en qué zona del ciclo nos vamos a orientar las sueltas, sueltas preventivas, siempre buscando sueltas preventivas y cuando aparece algún foco actuar sobre él con algún tratamiento compatible o con sueltas en este caso, pues para arañar con Phytoseiulus y para más preventivo con Californicus. Si hay problemas de cotonet, pues hacemos, si es Planococcus ditri, pues sueltas de Cryptolemus y Anagyrus. Si es otra especie, pues ahí tenemos que dar un poco más vuelta y ver qué opciones tenemos. Este es, bueno, es el mismo vídeo que había puesto antes. Y por último sí que pues también estrelichias, que no suelen tener muchos problemas, pero últimamente hemos visto que tienen algún problema de araña roja y sobre todo de cotonet. Pues para araña roja los fitoseidos se establecen súper bien en estrelichias y cotonet, pues en función de la especie, lo que he comentado. Sabiendo la especie, pues podemos encaminar un poco una estrategia o otra. Y esto es un poco lo que quería comentar. Bueno, aquí están mis compañeros, Mercedes, que está también en la zona de Murcia y toda la zona mediterránea, y Manuel Gómez, que es nuestro coordinador de desarrollo con los que montamos un poco todos los protocolos. Entre los tres, un poco, hemos montado la presentación y todas las experiencias que hemos ido teniendo, pues las hemos ido contando. Y esto es todo. Bueno, pues Pablo, si quieres dejar de compartir pantalla, Vale. la verdad es que muchísimas gracias, espectacular. A ver, cuando contamos con vosotros es por eso, ¿no? Porque aquí en la familia Asplan, pues lo que buscamos es a nuestros, vamos, a nuestros asociados y a todos nuestros, bueno, pues conectados en este momento y visionadores futuros, pues bueno, pues lo que pretendemos es que tengan pues eso, información de primera mano, intentar adelantarnos a lo que viene, ¿no? Y por adelantarnos a lo que viene, voy a aprovechar una cosa que has comentado. La administración, con el tema de los trips, ¿vale? Van a tener que reforzar muchísimo los controles en campo y no solamente a la planta que sale o a la planta que hacemos, sino ver de qué manera podemos tener estrategias comunes. Esto es un problema que es para todos, no es un problema nuestro, no es un problema de la administración, no es un problema de todos y a ver de qué manera podemos entre todos darle solución, ¿no? Es un poco un grito de ayuda del sector nuestro, reclamando esa ayuda y ofreciendo nuestra colaboración como sector. Entiendo que todos los que estáis ahí, que tenéis vivero, que os estoy viendo, entiendo que estaréis de acuerdo conmigo. Después, nada, como resumir lo que acabas de presentar, pues como es imposible, pues me voy a quedar con dos cosas. En primer lugar, la diferencia entre el control clásico y entendemos por clásico lo que hemos hecho en los últimos 50 años, no lo de antes, porque lo de antes es lo que estamos haciendo ahora. Es observar de manera continua, monitorear, como decimos ahora, y ver cuando se puede presentar un problema y se dan las condiciones, intentar adelantarnos a esas condiciones. Y cuando ya no nos queda más remedio, pues intentar controlarlo pues con consultas masivas, ¿no? Con estrategia inundativa. Y para eso hay que conocer muy bien lo que tenemos entre manos, tanto el cultivo como la plaga en cuestión y demás, ¿no? Porque es algo que si no lo conocemos lo tenemos muy, muy, muy complicado para poder dar el tratamiento adecuado. Hemos visto que
que los parasitoides no son muy específicos. Hemos visto que los depredadores, pues hay unos más específicos, otros menos. Y solamente comentarte que lo del hipoaspis doy fe. Doy fe porque me llegó a casa con un sustrato y la verdad es que el funcionamiento con los esciarides fue bestial. No me alargo más. Tenemos preguntas, tenemos 5 minutos, así que vamos rápido con ello. A ver, lo de las traplines blancas, ¿vale? Bueno, pues que nos comentan que en algunas variedades de algunos tipos de trips tienen preferencia por las traplines blancas. ¿Es significativo? ¿No? ¿Te suena? Sí que, bueno, nosotros hemos llevado a cabo algún ensayo, sobre todo en la zona de mi compañera Mercedes, en Murcia, ensayos de trampas para ver un poco en función de qué especie de trip, ensayos de captura, trampas azules, amarillas y blancas. Las trampas blancas atraen bastantes especies interesantes de trips y son una muy buena herramienta. Lo que pasa es que al final, por ejemplo, para un Parvispinus se ha descartado porque al final las trampas blancas cogen mucha cantidad de más insectos. Entonces, claro, las placas azules, por ejemplo, son más específicas de trips. Entonces, tú cuando tienes una placa blanca que coge dípteros, que coge de todo, se te llena enseguida la trampa y no puedes tener un conteo o ver realmente que ese efecto inundativo te lo puede hacer porque estás cogiendo una amplia gama de insectos. Si tú tienes una placa azul, aunque no sea tan específica para ese trip, pero al final vas a acabar cogiendo más especies que en una trampa blanca. Ok, perfecto, gracias. Voy rápido porque en 5 Vale. no queremos alargarlo tampoco demasiado. A ver, alaban los vídeos, pues la verdad es que están muy currados Esos y vídeos son está bien. de Manolo, mi compañero Manolo. Pues agradeceselo de parte de los seguidores. Nos comentan que en qué tratamiento os habéis apoyado para reforzar el control biológico en el caso de las gerberas. Depende un poco en qué especie. Sí que es cierto que para trips hay tratamientos más compatibles que otros. Tipo, pues puedes tener tema de ciantaniliprols, azadiractinas, distintas especies. Sí que hay algunos productos que van cayendo, porque creo que el ciantaniliprol no sé si en vivero todavía tiene autorización o va a caer ahora pronto, pero hay ciertos productos, incluso alguno que se busca con los técnicos que tengan ellos experiencia con que es, aunque sea de residuo cero o que esté registrado en fitosanitario, por ejemplo, Mosca Blanca se apoya a la gente mucho en lo que son, ahí ya lo diré, Flonicamid, que son compatibles con los bichos, algún producto de residuo cero, aceites, o sea, hay una gama que es importante antes de empezar a hacer una suelta, hacer un pequeño estudio y pues o contactar con nosotros o con los técnicos para ver un poco esas compatibilidades antes de empezar a hacer las sueltas. Pero productos hay. Lo que sí que es cierto que el efecto que te hace un producto que es bastante sistémico, pues no es compatible porque te lo vas a cargar todo, pero sí que ese tratamiento compatible con las sueltas, pues intenta hacer ese efecto que te puede hacer un fitosanitario que era más agresivo antiguamente y no te desequilibra todo lo que tienes creado. Vale. Bueno, hay un comentario, los comentarios anteriores eran de Guillem y de Salvador. Vale, Xavier nos pregunta por el cotonete en invernadero, si se puede controlar, vamos, nos dice, se puede controlar, pero al aire libre es difícil. ¿Qué podemos hacer? Es que ¿Bunkers? depende mucho de qué especie de cotones sea, porque al final un Planococcus citri, por ejemplo, nosotros al aire libre hacemos sueltas en fincas de cítricos, por ejemplo, y con Anagyrus y con Cryptolemus nos funciona fenomenal, con un protocolo, sueltas preventivas de Anagyrus, Cryptolemus, algún tratamiento si es necesario compatible y se lleva muy bien. Pero, por ejemplo, en Kaki, Pseudococcus longispinus no hay manera de hacerse con él, porque no hay una autorización para poder soltar el parasitoide, no tiene depredadores que podamos soltar, no tiene productos que puedas hacer y parte de su ciclo lo hace en el suelo. Entonces, una cosa que hablamos mucho, que yo creo que en viveros de planta ornamental partimos con ventaja, es que nosotros podemos gestionar o hacer aplicaciones o manejar el sustrato. Al aire libre es más complicado. Entonces, todas esas plagas que pupan en el suelo, al aire libre es más complicado de gestionar si no tenemos suelos vivos. Si tú tienes un suelo vivo con cubiertas vegetales, con un porcentaje de materia orgánica, tienes más enemigos naturales y ya cuando sale una menor presión de plaga. Entonces eso en planta ornamental podemos trabajar
en el sustrato, porque podemos tenerlo más controlado. Pero al aire libre es más Vale. complicado. Vale, sí, Xavier preguntaba por el Longispinus en concreto, sí. Mm. Bueno, yo también, ya te lo he dicho, pero bueno, Pepe, tanto Pepe como Guillem dan las gracias por la charla tan didáctica. La verdad es que es espectacular a los dos, ¿vale? Lo que habéis hecho esta tarde.